Hola, ¿cómo están? Leí hoy en la mañana una pregunta en el foro de CNC sobre cómo generar un maquinado en negativo, lo llamaba la persona. En realidad es un mecanizado invertido donde las líneas no son surcos, sino que las líneas deberían ser las salientes y lo que no son líneas sería removido como tal. Eso es lo que se denomina un pocket toolpath, es decir, un toolpath de vaciado, no sé exactamente en español cómo es, pero lo que realiza ese mecanizado es vaciar toda un área que nosotros le indiquemos. En este caso, la persona quería hacer un dragón y tenía varias líneas, el cuerpo del dragón, y esas líneas se dificultaba saber cómo programar para que esas líneas entonces no formen parte del vaciado, sino que esas líneas sobresalgan. Se me ocurrió hacer este video, quizás a algunas otras personas también les pueda ayudar. Un par de aclaraciones, esto aplica para VCarve y también para Aspire, es exactamente lo mismo. Segundo, en mi versión de VCarve es la VCarve Pro y está en inglés. Sin embargo, los puntos, los menús, los iconos son exactamente los mismos. Y tercer punto, yo uso todo en medidas imperiales. En este caso va a ser el ejemplo en métrico para que aplique mejor a Argentina. Sin embargo, no van a ver que algunas cosas, algunos seteos de las herramientas están mezcladas como tal. Bueno, empezamos creando primero la superficie de trabajo. Vamos a hacerlo en 10 por 70, vamos a hacerlo fácil. Y la pregunta incluía que era acrílico, yo asumo que es un acrílico 6 milímetros, porque sobre eso entonces uno podría generar esos relieves. Pero obviamente que eso es indistinto a la técnica. Confirmamos. Y ahora vamos a traer la imagen. Yo me bajé la imagen que esta persona había preguntado, que es este dragón. La vamos a incorporar acá como para vectorizarla. Tenemos obviamente la opción más fácil, que es el vectorizado automático. Sin embargo, ya se ve de aquí que este dibujo es bastante irregular. Entonces, vectorizar esto automáticamente no nos va a resultar en un vector limpio. Pero vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Si nosotros usamos aquí cualquier blanco y negro, lo fácil, podemos mover todos esos sliders para hacerlo más o menos eficiente, pero no hay forma de que esto sea totalmente eficiente. Fíjense si no, cómo queda. ¿Sí? Si ahora hacemos un zoom, van a ver que son una serie de rectángulos, óvalos, círculos. No es una línea suave como debería ser. Esto debería ser una línea y sin embargo que son varios segmentos separados encima de distintas formas. Si esto lo mecanizamos, imagínense, debería el CNC ir a recortar cada uno de estos dos cubos, cada uno de estos círculos, no quedaría bien y tardaría una total eternidad. Entonces, yo en ese caso prefiero usar otro método como tal, que es el vectorizado manual. Vamos a borrar esto, volver atrás. Obviamente que el vectorizado no es parte de la explicación en sí, o no es el objeto de la explicación en sí, pero por ahí también podemos nosotros compartir cómo lo harían. Yo uso para eso fíjense, esta herramienta que es la de dibujar una curva, Draw Curve. Entonces yo aquí empiezo por la fila, ¿sí? Obviamente, la tomamos aquí. Y lo bueno es que yo cada vez que aprieto clic yo puedo cambiar de dirección. Entonces yo puedo rápidamente ¿sí? ir pintando lo que yo necesito. No se preocupen que no salga totalmente bien. Yo igualmente no lo voy a hacer con demasiado cuidado. Yo estimo para este trabajo se podría invertir unos 10 minutos como mucho para hacerlo casi perfecto. No más que eso. ¿Sí? Yo fíjense que esto lo voy a hacer ahora en, no sé, en un minuto, en menos de un minuto. Obviamente que va a quedar bastante somero. ¿Sí? No se preocupen tampoco por los dientes ni por los ángulos. Todo eso después se puede ir mejorando. No voy a hacer todas las patas de nuevo, no es el objeto de este video, el de mostrar cómo se vectoriza, pero vamos a hacerlo para el ejemplo y para mostrarles después cómo manejaría yo las líneas que están separadas ahí. Muy bien, cerramos aquí la silueta principal y ahí ya tenemos el vector creado que más o menos tira
tenemos aquí el dinosaurio como tal. Por un tema de orden, pero esto es optativo, yo guardo mis distintos vectores en distintos layers o distintos niveles. Este lo vamos a llamar contorno. ¿Por qué hago eso? Porque después es más fácil organizarse, porque quizás requieran mecanizados herramientas distintas, entonces es mucho más fácil seleccionar lo que por niveles como tal. Si nosotros ahora vamos y ocultamos esto, fíjense, nos queda una silueta que se asemeja bastante, pero obviamente que le falta muchísimo detalle. Ahora, lo que es importante, el Pocket Toolpad requiere un vector cerrado, porque si no se escapan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el vector esté cerrado? Primero, la forma de chequearlo es fácilmente ir a Selection y decir All Open Vectors. Muy bien, está abierto este vector. Obviamente sabemos que está abierto y sabemos exactamente en dónde está. El problema es cuando no sabemos en dónde está, pero acá sabemos que es en la punta donde empecé. Entonces lo que yo hago, podríamos directamente usar el icono este para cerrarlo, pero antes a mí me gusta siempre es para no deformar la simetría de lo que yo dibujé, como si me hubiera tomado mucho trabajo, ¿no? Pero digamos que me tomé mucho trabajo, para no molestar la simetría, lo pongo en modo nodo, que es aprieto la N y entonces acerco el nodo ahí, lo superpongo y luego aprieto la N nuevamente para salir del modo nodo. Y ahí ahora sí aprieto unir. Puedo usar estos otros iconos, en este caso es un solo punto cerrado, lo uso aquí. Fíjense que la tolerancia esta también tiene que ser la adecuada. Si esta tolerancia es muy chica, por ejemplo así, no habilita el botón. Tiene que ser una tolerancia adecuada aquí. En este caso, 0,01 milímetro, le hago join y ahí ya quedó. Si ahora hacemos el mismo testeo, ¿sí? Como tal, de todos los vectores abiertos, ¿sí? No encuentra ninguno y eso es justamente lo que busco. Ahora, ¿cómo arreglar todas estas cosas? Después lo pueden viendo. Lo importante, por ejemplo, esto acá es de vuelta apretar la N, ponerlo en modo nodo, quitar aquí el smooth para que no sea un vector suave. Ahora fíjense que cambió de color y ahora este vector, ¿sí? Lo pueden ir achicando más o menos para crear los ángulos que ustedes requieran ahí, ¿no? Los dientes, por ejemplo, pero eso lo hacen una vez que ya tienen el vector cerrado. Acá hacen lo mismo, etcétera. Y los dientes, yo sugiero recortar un triangulito, ¿sí? Y luego copiar el triangulito encima y luego soldarlo sencillamente con la línea de ahí abajo, ¿ok? Es decir, requiere un poco de trabajo, pero yo, para hacerlo bien, yo no creo que eso debería llevar para este dibujo más de 10 minutos. Muy bien, y ahora vamos a la parte más medular de lo que quería explicarles. Volvemos a iluminar el bitmap acá del señor, salgo del modo nodo, no necesito, de este señor dinosaurio y vamos a hacer las líneas estas, que estas son las líneas en cuestión. De vuelta usamos el maneja curva, ¿sí? Ok, vamos a usar vamos a dibujar nada más 3 líneas, digamos, ¿sí? Recuerden que después las pueden ir copiando también las líneas como tal. Y digamos que vamos a hacer estos círculos aquí, ¿sí? Lo hacemos directamente con círculos, ¿sí? Por ejemplo, ahí, 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 ¿sí? Muy bien. Y acá, digamos que también queremos hacer una línea aquí. Vamos así, por ejemplo. Ok. Muy bien. Ahora fíjense, quitamos de vuelta el dinosaurio y ahí tenemos las líneas. De nuevo, esto es mi forma de trabajo. Quiero mover las rayas a un layer especial, ¿sí? Que lo voy a llamar rayas. Y los círculos los voy a copiar, ¿sí? A un layer que se llame círculos. Muy bien. Ustedes saben que cuando se marca de abajo hacia arriba, selecciona todo lo que toca. Si es de arriba hacia abajo, solamente lo que envuelve. Es decir, si yo quiero marcar así, solamente envolví esto aquí. Esto no lo envolví completo, sino que hice esto, fíjense, lo envolví parcialmente. Pero si yo hago esto, así, ahí tocó todo porque la selección marcó todo. ¿Ok? Simplemente eso, por si no sabían, es muy práctico. Y ahora vamos a empezar a probar el mecanizado como tal. Vamos a clavar esto ahí. Vamos a ver ahora. ¿Cuál es la herramienta que usamos? Es esta. Que entonces, si yo ahora
marco todo aquí, ¿sí? Recuérdense, marco todo y digo voy a hacer un toolpath alrededor de eso. Vamos a elegir primero una herramienta gruesa para hacer el clearing inicial. Yo acá uso, ¿sí?, una de 1/4, ¿sí? Esta tiene 1/4 de diámetro. Y luego elijo una, como decía también la persona que hizo la pregunta, una de 2 milímetros. Tengo una de 2 milímetros aquí, ¿sí?, que tiene 2 milímetros de diámetro como tal. Entonces ahora le damos calcular y me va a dar un mensaje de error o un mensaje de warning. Me dice, ojo que hay 4 vectores abiertos que los voy a ignorar, ¿no? ¿Y cuáles son? Obviamente son las líneas 1, 2, 3, 4 están abiertas. Si yo le pongo que sí, bueno, fíjense, esto ya es algo que yo me olvidé setear, obviamente. Vamos a ver aquí qué pasó. El step over está muy bajo, lo pongo del 30%. Ok. Este me fijo más o menos cuánto tengo acá. Esta también vamos a ponerle 30%. Y ahora recalculamos. Ok, ignoramos los 4 vectores abiertos. Ahora esto es un poquito más lo que yo quería. Fíjense, entonces, el de la fresa de 1/4 va a ser toda esta parte gruesa, pero ya no se puede meter acá y ahí se va a meter la de 2 milímetros. Acá ya no se puede meter porque esto es menor que 2 milímetros, igual que aquí. Entonces aquí obviamente hay que ver qué tamaño final quiere hacer la persona, el operador, o si, si es en este tamaño necesita quizás una fresa más delgada todavía. Muy bien, vamos a ver cómo queda esto. Bien, se agranda y ahí quedaron los circulitos y quedó esto, pero las rayas obviamente no. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer las rayas? Ok. De cerrar, vamos a venir aquí. El tema con las rayas, al no ser vectores abiertos, no los puedo, al no ser vectores cerrados, no los puedo incluir en el toolpath. Debería nosotros hacer algo que rodee la raya. Entonces ustedes podrían dibujar, meter acá un rectángulo, más o menos, ¿sí?, que rodee esta raya. Pero una forma más fácil de hacerlo es, marcando esto aquí, fíjense que tienen una función, esta que se llama boundary. Esta lo que hace es generar un vector alrededor de otro vector. Entonces, nosotros presionamos aquí y me va a decir cuál es la distancia. Si yo quiero que esta raya tenga 1 milímetro de grosor, entonces debería crear un boundary que esté a 0,5 milímetros de distancia. ¿Por qué? Porque lo rodea, entonces va a haber 0,5 para un lado, 0,5 para otro. Entonces ya lo tengo seteado aquí, 0,5 milímetros, y le doy Create. Vamos a ver qué salió. Bueno, salió esto, ok. Obviamente que si esto tiene curva, vamos a hacerlo otro con curva, sale, pero vamos a ver cuánto mide esto acá, ¿sí? Vamos a hacer acá. Vamos a medir ahí, de acá para acá. Fíjense, 1 milímetro con 0,09. Bastante preciso. Obviamente que yo lo medio rápido, seguramente esto, acuérdense que esa medida cambia si yo va hacia arriba, hacia abajo, etcétera, ¿no? Entonces cambia bastante como tal, ¿no? Entonces, vamos a sacar acá las dimensiones por si las necesitamos después. Digamos que vamos a hacer lo mismo para las otras líneas, pero para ver cómo queda esto, si esta línea no es recta, le metemos acá una curva a esta línea como tal. Ahí va. Entonces venimos aquí, la marcamos y le damos de vuelta con el boundary. Y la misma cosa y lo creamos. Fíjense cómo queda esa línea. Y así lo hacemos con todos, ¿sí? Creamos acá. Y esta también. Listo. Y ahora ya tenemos esto ahí. Acá hay que ver si hizo un snagging, por qué no lo rodeó ahí. Lo pueden editar esto, pero acá lo que conviene es entender un poquito por qué lo hizo. En general es porque hizo un snag o se auto alineó a la grilla. Pero nosotros por ahora creemos que por ahí estamos. Entonces ahora sí tenemos esto. Estas líneas ahora las podemos borrar. Si salimos del punto nodo, las podemos marcar. Recuerden que si yo hago así, toco de acá, bueno, muy complicado, ¿no? No marco estos dos. Esta es delete acá y le borramos acá, borramos acá. Muy bien. Ahora sí, si marco todo, con control A, yo puedo marcar todo. Vengo acá de vuelta, vuelvo acá, perdón. Hago control A, marco todo y hago calcular.
Y ahora sí, fíjense cómo queda ahí. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer el testeo aquí. Vemos qué pasa. Y ahí quedaron las líneas. ¿Qué pasa aquí? Esto es inferior a 2 milímetros siquiera. Por eso no lo marcó. Esto también es inferior a 2 milímetros. Si yo ahora tuviera una fresa que es de 1 milímetro, entonces puedo terminar de limpiar eso. Eso va a depender un poquito cómo las herramientas que tenga la persona. Pero en este caso, si nosotros necesitamos, si no tenemos una herramienta más finita, yo sugiero entonces espaciar un poquitito, ¿sí? Espaciar un poquitito ahí, ¿ok? Y ver qué es lo que sale de ahí. Recalculamos todo, ¿ok? Y entonces venimos acá, le damos un reset y ahora vemos ahí. Ahí quedó. Bueno, era eso, obviamente que esto se ve bastante feo, pero de nuevo, todo depende de cómo nosotros vamos a vectorizar. Aquí lo importante era explicar cómo puedo yo hacer un toolpath negativo. Obviamente si después tenemos que recortar esto, yo diría, hacemos otro toolpath aquí, que sea el del corte, el del perfil, y le damos con una fresa aquí también de 1/4, por decir algo, la recortamos. ¿Sí? Le damos aquí de 6 milímetros para que lo atraviese. Ni me acuerdo qué profundidad le pusimos al otro. Le damos aquí y le damos offset acá. ¿Sí? Le podemos dar también ahí. ¿Ok? Y entonces ahora ¿qué va a hacer? Va a recortar esto. ¿Sí? Y ahí nosotros... Ahí está. Entonces ahora nosotros lo que hacemos es recortarlo así. Si queremos recortar un poquito más, deberíamos crear otro toolpath más ahí o darle un margen para el corte del perfil. Bueno, espero que esto les haya ayudado, les he explicado. Ahora lo voy a subir y lo voy a etiquetar a esta persona, que no, perdón, no recuerdo el nombre, pero espero que esto les pueda servir. Un abrazo. Bye.